aprendido sobre el sufijo tópico ka y ri, ¿no? Ambos sufijos no tienen una traducción exacta en el castellano, ¿no? Por ejemplo, el sufijo ka se usa en oraciones afirmativas y negativas preferentemente, ¿no? Kusa waikachaykuna panachaykuna. Y algunas traducciones que no son exactas que le dan a este sufijo ka es, por ejemplo, en cuanto a, ¿ya? Y por otro lado tenemos al sufijo ri. Este sufijo ri se usa para resaltar un tema, ¿no? Con miras a hacerle una pregunta sobre él o sobre el tema, ¿verdad? A tratar, ¿no? Y como también este sufijo no tiene traducciones exactas en castellano, algunas traducciones cercanas son, por ejemplo, y en cuanto de, ¿ya? Excelente, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Kanri y tú, ¿no? Kanri y tú. Nokari y yo. Kankunari y ustedes. O en cuanto a ustedes, ¿no? Nokaka, ¿no? Nokaka, en cuanto a mí. No, caca. A ver, nuestra planacha Lucero nos dice I don't understand, ¿no? No entiendo, nos dice nuestra planacha Lucero, ¿no? I don't understand. Kusa, o que llega una panacha. A ver,